En el año 701 a.C., los ejércitos asirios invadieron Judá y sitiaron la amurallada ciudad de Laquish, estratégicamente edificada en las colinas del suroeste de Jerusalén. Desde las altas murallas de esta ciudad podía verse directamente hacia las colinas cercanas a Jerusalén, lo mismo que hacia otras ciudades en la línea de defensa, por ejemplo, Azekah. Además de los relatos bíblicos en 2 Reyes 18 y 2 Crónicas 32, la conquista de Laquish ha quedado representada en los monumentales relieves de piedra hallados en el palacio del rey asirio Senaquerib en Nínive. Los atacantes asirios construyeron rampas hacia las murallas para así poder acercar sus arietes. Dentro de la ciudad, los defensores construyeron sus propias rampas para elevar aún más las murallas. Esto obligó a los asirios a elevar más sus rampas antes de poder conquistar la ciudad. En el mismo año 701, los asirios sitiaron Jerusalén. El rey Ezequías de Judá no pudo resistir el asalto y aceptó pagar un alto tributo a Asiria. Solo entonces el ejército invasor se alejó de Judá. Más tarde la ciudad de Laquis fue reconstruida por el rey Josías, pero en escala más reducida. Sin embargo, en el año 597 el país fue nuevamente invadido, esta vez por los babilonios, y Laquis volvió a ser destruida. En las puertas de la ciudad, los arqueólogos hallaron las famosas cartas de Laquis. Estas son los remanentes de la correspondencia entre el comandante de la ciudad de Laquis y un puesto de avanzada de Judá en el momento de la invasión babilónica. Según el ejército del rey Nabucodonosor avanzaba hacia Laquis, el comandante del puesto escribía: «Estamos atentos a las señales de Laquis, conforme a todas las indicaciones que usted nos dio, pero no podemos ver la señal de fuego de Azekah». Por Jeremías 34:7 sabemos que Azekah y Laquis fueron las últimas ciudades en caer en manos de los babilonios antes de que estos sitiaran Jerusalén. En la antigüedad, muchas ciudades estaban rodeadas por una alta muralla de protección. Si un ejército atacaba, podía intentar trepar a la fortaleza mediante el uso de escaleras, y a veces hasta abrir una brecha en la muralla rompiéndola con martillos o hachas, o derribando o quemando la puerta de la ciudad. Era frecuente, sin embargo, penetrar por la muralla embistiéndola con un ariete. Este era un tronco pesado con el que se golpeaba repetidamente la puerta o algún punto de la muralla hasta que ésta o la puerta cedían. Para impedir que este pesado equipo fuera acercado a las murallas, no era raro que las ciudades se construyeran en lo alto de una escarpada cuesta. Eso obligaba a los atacantes a construir una rampa que les permitiera llevar su equipo de asalto hasta las murallas. Por lo general, entrar desde abajo implicaba el largo proceso de cavar un túnel por debajo de la muralla. Sin embargo, a veces podía utilizarse un túnel ya existente, como el canal que conectaba a la ciudad con su abastecimiento de agua. Según 2 Samuel 5:8, un canal de agua le permitió a Joab, general de David, capturar Jerusalén. Los defensores de una ciudad podían ser ingeniosos en cuanto a cómo neutralizar los esfuerzos de los atacantes. Empujaban las escaleras desde arriba, construían segundas murallas detrás de las primeras y lanzaban grandes piedras y fuego sobre los atacantes que se acercaban a la muralla. Para proteger a los soldados que trabajaban cerca de la muralla, el ejército atacante construía una especie de escudo protector que cubría a los soldados. Este dispositivo lo menciona el profeta Nahum cuando dice: «Se apresuran hacia la muralla y se prepara el parapeto». Según 2 Reyes 17, después que los asirios conquistaron el reino del norte de Israel a fines del siglo VIII a.C., desterraron a la población judía y a muchos los llevaron a diferentes partes del imperio asirio. A la vez, los asirios trajeron una mezcla de pueblos de otros países conquistados. Los judíos nunca los consideraron como parte de la nación de Israel, y como fueron establecidos en la región cuya ciudad capital era Samaria, en algunos textos antiguos se les conoce como samaritanos.
La ciudad de Samaria estaba en una colina cerca de los montes Gerizim y Ebal. El capítulo 4 de Esdras narra que los samaritanos se opusieron a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y del templo. Los profetas contemporáneos Ageo y Zacarías no mencionan esto, lo cual solo refleja las condiciones de la época de Nehemías. Es posible que los samaritanos hayan construido su templo durante el siglo IV antes de Cristo, aunque no se han hallado restos. Algunas fuentes hablan de su destrucción en el 128 antes de Cristo. En los días del Nuevo Testamento no había ningún templo en el monte Gerizim. Los samaritanos eran menospreciados por los judíos y había poco contacto entre estos dos pueblos. Hasta el día de hoy, algunos pocos samaritanos han sobrevivido en dos áreas de Israel. Mantienen muchas de sus costumbres ancestrales y han preservado su propio texto antiguo de los 5 libros de Moisés. El rey Josías de Judá es bien conocido por sus reformas religiosas. Centralizó la adoración del Señor en Jerusalén y destruyó todos los lugares en los alrededores de Jerusalén donde se practicaban los cultos, como aquí en el valle de Gehenna. Este culto combina elementos de varias religiones, y a la forma de combinar varias religiones se llama sincretismo. Antiguamente cada aldea o ciudad tenía un lugar de culto especial llamado Bamá, donde la gente celebraba sus comidas sacrificiales y otros ritos. La palabra hebrea Bamá es un término genérico para un santuario o lugar de sacrificio. Mientras que en el libro primero de Reyes 8 tiene connotaciones positivas antes de la construcción del templo, por lo general después de ese acontecimiento, el redactor del libro primero Reyes condena como ilegítimos tales lugares de culto. El Señor debía ser adorado solamente en Jerusalén. El rey Josías mandó a reparar el templo. Mientras se reparaba, encontraron un pergamino que el texto de Segundo Reyes llama el libro de la ley. Muchos eruditos creen que este rollo contenía la mayor parte del libro de Deuteronomio. Josías lo hizo público al ordenar su lectura en voz alta ante una asamblea de hombres de Judá e Israel. El rollo proclamaba que el Señor había elegido un lugar donde residiría y donde recibiría los sacrificios. Después de este dramático descubrimiento, Josías reformó la religión de Israel de acuerdo con las leyes escritas en este libro del pacto. Después de la caída del imperio asirio, pasó algún tiempo antes de que los babilonios establecieran su autoridad en Siria, Fenicia y Canaán. Los egipcios aprovecharon la situación e intentaron reafirmar su propia influencia en esas áreas. En el 609 a.C., el rey egipcio Necao vino de Egipto con un gran ejército. Deseaba establecer su dominio en el norte de Israel. Pidió al rey Josías de Judá permiso para pasar por Judá e Israel, pero Josías se opuso y salió contra él con su pequeño ejército. Fue un error fatal. El ejército de Judá fue derrotado en Megido. Josías mismo fue herido en la batalla y murió más tarde en Jerusalén. El profeta Jeremías había apoyado al rey Josías con su reforma religiosa y le había aconsejado no aliarse con Egipto en contra de Babilonia. Jeremías trató de dar el mismo consejo después al rey Sedequías. Este rey no apreció el consejo y ordenó que el profeta fuera a prisión, la cual era una cisterna bajo tierra. Jeremías pensó que la política en ese momento estaba bajo el control de Dios y vio la inminente invasión babilónica como un castigo de éste, y habló enérgicamente en contra de enfrentar a los babilonios o crear alianzas en contra de estos con Egipto u otros estados. Sin embargo, los reyes de Judá que sucedieron a Josías se aliaron con Egipto contra el creciente poder de Babilonia. Esto conduciría a la caída de Judá. En el 597 a.C., el rey babilónico Nabucodonosor invadió Judá. Más tarde, en otra invasión en el 587, reatacó esta ciudad en Laquis, la cual fue reconstruida en menor escala por el rey Josías después de la invasión de los asirios. Los babilonios gobernaron en la tierra de Israel durante 60 años, período que fue de gran importancia en la historia israelita, especialmente en el desarrollo espiritual e intelectual de la comunidad judía que fue llevada cautiva a Babilonia. La ciudad de Babilonia era muy grande y hermosa. Su sigurat principal, o Torre de Babel,
La muralla de la ciudad y el palacio de Nabucodonosor se volvieron legendarias. Era una ciudad llena de templos dedicados a los grandes dioses de los babilonios. Entre ellos, los más importantes eran Shamash, dios del sol; Sin, la diosa de la luna; Ishtar, la diosa del amor y de la fertilidad, también conocida como la reina del cielo; Adad, dios de las tormentas, la lluvia y la guerra; y Marduk, el dios nacional protector de la ciudad y del rey. Los dioses babilónicos estaban representados por estatuas de oro con incrustaciones de diamantes. Se les mantenía ocultas en los templos, donde generalmente eran lavadas, alimentadas, atendidas y cuidadas por los sacerdotes. Solamente una vez al año eran llevadas en carruajes de los templos al río, donde el pueblo podía verlas. A esta ruta, especialmente preparada para ello, se le llamaba la Vía de la Procesión. Esta hermosa carretera estaba reservada exclusivamente para los dioses. En su camino al río y a su regreso, la procesión pasaba por la imponente puerta de Ishtar. En las puertas la gente podía ver las imágenes de los dioses Adad y Marduk. Este último estaba simbolizado por un dragón, que era un animal con cabeza de serpiente, cola de escorpión, piernas traseras de águila y piernas delanteras de león. Adad, el dios del tiempo, estaba representado por un toro, que era el símbolo de la vitalidad y de lo impredecible. En las murallas había leones, que eran el símbolo de la diosa Ishtar. En el capítulo 40 de Isaías, que la mayoría de los eruditos considera que fue escrito en un contexto babilonio, encontramos las palabras de un profeta desconocido, al que a veces se llama Segundo Isaías. Preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Entonces mostrará el Señor su gloria y todos los hombres juntos la verán. El Dios de Israel viajará por un camino preparado especialmente para él, y todos lo verán. Este camino se volverá también una senda a través del desierto, para que los exiliados vuelvan de Babilonia a Jerusalén, su patria. La vía de la procesión en Babilonia habrá servido de escenario para esta visión. Para el profeta, la gloria de Dios no se revelaría en ostentosas imágenes de oro, sino en la liberación y retorno de los exiliados judíos. Otro profeta que vivió entre los cautivos judíos en Babilonia fue Ezequiel. Este pronunció sus profecías en los años del cautiverio. En una de ellas anunció que un templo ideal se construiría un día reemplazando el que los babilonios destruyeron. Una visión llevó a Ezequiel a Jerusalén, y allí observó un hombre que con una vara tomaba las medidas del nuevo templo. Esta que estoy usando se acerca a la medida de la que usaban en la visión de Ezequiel. El imperio neobabilonio no duró mucho. Babilonia cayó de repente en el año 539, tal vez como resultado de la colaboración entre algunos de la élite babilónica con el enemigo persa. Ciro, rey de Persa, entró en Babilonia el 30 de octubre de ese año. Muchos lo vieron como un libertador. En el libro de Isaías se le llama el ungido del Señor, o sea, el instrumento divino para la liberación de los cautivos. Ciro adoraba a Ahura Mazda como su dios supremo y protector personal. Este dios no se menciona en la Biblia. En muchas estatuas y relieves de reyes persas, aparece sobre la cabeza del rey un disco solar con alas, cabeza humana y garras de pájaro. Muchos eruditos concuerdan en que este emblema es una representación de Ahura Mazda. Después de conquistar el imperio neobabilonio, Ciro derrotó a Creso, rey de Lidia en el Asia Menor, y despojó a ese reino de todos sus legendarios tesoros. Cuando Ciro murió, su imperio abarcaba el área que es hoy Irán, Mesopotamia, Fenicia, la tierra de Israel, y toda el Asia Menor, con sus prósperas ciudades griegas como Éfeso y Mileto. Ciro fue enterrado en Pasargada, la tierra de su clan, los Aqueménidas.
Hacia el año 525, Cambises, hijo de Ciro, había tomado el control de todo el fértil creciente y su vasto imperio lo había extendido desde Etiopía, toda esta área hasta el río Indo, en los linderos de la actual India. El mundo nunca había visto un imperio tan grande, más grande que los anteriores de los asirios y de los babilonios. Los persas mantuvieron su dominio por casi 200 años. La mayor parte del año el rey persa residía en la ciudad de Susa, donde se desarrolla la historia de Esther. Durante el verano, el rey escapaba del extremo calor de Susa y vivía en la ciudad de Ecbatana, en los Montes Sagros, 600 kilómetros al noreste de Susa. Según una tradición tardía, Esther y Mardoqueo fueron enterrados en Ecbatana. Actualmente la moderna ciudad de Hamadán cubre el sitio de esta ancestral ciudad. Ecbatana era la antigua capital de los medos, tribu relacionada con los persas. Durante los últimos años del imperio neobabilonio, los persas habían llegado a ser una nación poderosa. La madre de Ciro el Grande era la hija de uno de los reyes medos. Ciro había convertido a medos y persas en una poderosa federación. En sus orígenes, los medos y los persas eran nómadas. Durante los meses de invierno vivían con sus ovejas y ganados en las regiones más bajas, mientras que en verano se trasladaban con sus rebaños a las montañas. La región en torno de la ciudad de Susa era habitada por los elamitas durante el segundo milenio antes de Cristo. La cultura de los elamitas era semejante a las culturas de Mesopotamia. El Sigurat, cercano a Susa, actualmente en restauración, es un testimonio de la antigua estirpe elamita. Los arqueólogos aún están desenterrando esta antigua cultura. Los elamitas también fueron parte de la Federación Persa y junto con los medos formaron la espina dorsal de la poderosa estructura persa. Los reyes persas acostumbraban erigir enormes estatuas de sí mismos como símbolo de su esplendor y poder. El libro de Daniel nos cuenta que el rey Darío II ordenaba a sus súbditos adorar tal estatua. Cuando Daniel se negó, fue lanzado a un foso donde había leones. A menudo los reyes persas mantenían un parque zoológico privado. La guarida de los leones pudo haber estado aquí, en algún lugar cercano al palacio. El imperio persa estaba organizado en estados, a los que llamaban satrapías. Cada estado tenía su gobernador o sátrapa. Judá era parte de la satrapía al otro lado del río Éufrates. De los libros de Daniel, Esther, Esdras y los últimos profetas, podemos concluir que en los diferentes centros del imperio persa había comunidades judías. Con el tiempo sus condiciones cambiaron. El libro de Daniel demuestra que la nobleza judía servía en la corte y que en cierta ocasión una joven judía llamada Esther llegó a ser una de las esposas del rey de reyes. Las historias de Daniel y de Esther no han sido confirmadas por las fuentes extrabíblicas. Sin embargo, sabemos que los soberanos orientales tenían como política que los nobles de los pueblos del imperio debían servir en la corte del rey. Es posible entonces que Daniel haya servido en la corte del último soberano babilonio y de 3 de los reyes persas, es decir, Ciro, Cambises y Darío. Darío el Grande construyó Persépolis, un nuevo complejo palaciego en el corazón de Persia. Allí concentró todos los tesoros que los ejércitos persas habían capturado en Mesopotamia, Egipto, Fenicia y el Asia Menor. La ciudad de Persépolis era realmente la bóveda donde se guardaba el tesoro del mundo de esos días. Su lujo y su belleza eran proverbiales. Cuando Alejandro Magno conquistó Persépolis, necesitó una gran cantidad de mulas y 3.000 camellos para acarrear los tesoros, que eran 4 millones de kilogramos de plata. Persépolis fue construida con un propósito muy especial, que era la celebración del Año Nuevo. Cada año, a fines de febrero, al acercarse la primavera, el rey viajaba de Susa a Persépolis. Allí, el 21 de marzo se realizaban varios rituales que simbolizaban la muerte de los poderes mortales del invierno y la victoria de los poderes de la vida. Los astrónomos indicaban con gran precisión cuándo el rey debía realizar los ritos del Año Nuevo. Hallamos en los salones de audiencia del palacio muchos relieves que muestran a un león que representa la primavera matando a un toro que representa al invierno. Durante el festival de Año Nuevo, todas las naciones sujetas al imperio persa enviaban al rey grandes regalos y otras muestras de lealtad. En los muros de los salones de audiencia se ve representada gente de diversas culturas y razas.
desde los indios cercanos al río Indo hasta los etíopes de África. Cada nación puede reconocerse por su ropa y sus peinados. Siempre a la vanguardia están los medos con sus trajes cortos, ya que sus nobles eran junto con los nobles persas los principales servidores civiles del rey. Los persas no enterraban a sus muertos, sino que exponían sus cadáveres sobre las rocas, donde eran devorados por los pájaros. Los huesos que quedaban eran recogidos y colocados en tumbas de piedra. No lejos de Persépolis encontramos las tumbas de piedra de 4 reyes persas que se cree son los de Darío I, Darío II el Grande, Jerjes y Artajerjes. Jerjes, a quien la Biblia hebrea llama Asuero, reinó durante los años del 485 al 465 a.C. Fue el rey que se casó con Esther, y la historia lo conoce como el rey persa que inició la guerra con las ciudades-estado griegas y como el que saqueó a la famosa Acrópolis de Atenas. Pero terminó siendo derrotado por los griegos. Como un año después de la victoria de Ciro sobre los babilonios, este decretó que los exiliados judíos podían volver a su tierra y reconstruir su templo. También se les permitió llevarse los objetos sagrados que los babilonios se habían llevado de Jerusalén. Pero la reconstrucción del templo se demoró. Los profetas Ageo y Zacarías exhortaron a la gente y a sus líderes a que terminaran las obras, pero estas fueron terminadas en el año 515 por Zorobabel. Este había traído de regreso del exilio al grupo más grande unos 5 años antes. El templo reconstruido no era muy grande ni muy impresionante. Los acontecimientos más importantes en la siguiente etapa de Israel giran en torno a las actividades de Esdras y Nehemías. Ellos fueron muy activos en la última mitad del siglo V, aunque no es muy precisa la relación cronológica entre estos dos hombres. A Esdras el rey persa le permitió administrar la ley de Dios y educar a los judíos según esta ley. Además, condujo de regreso a la tierra a un tercer grupo más pequeño de exiliados. Esdras emprendió una vasta reforma social que incluía la condena de uniones mixtas entre hombres judíos y mujeres no judías. La base de esta reforma era el Pentateuco o Ley de Moisés. A Esdras se atribuye el extenso trabajo realizado en el texto de la ley, en especial en el libro del Deuteronomio, aunque también puede haber escrito los libros de Crónicas. Las murallas de Jerusalén habían sido seriamente dañadas o destruidas por los babilonios, y durante casi 150 años se mantuvieron deterioradas. Nehemías, que era criado personal de un rey persa, obtuvo el permiso de reconstruir las murallas. El libro de Nehemías nos cuenta cómo las murallas fueron reconstruidas en tan solo 52 días, a pesar de la fuerte oposición de vecinos no judíos. Pero por causa de la rapidez con que se construyeron las murallas, no eran muy sólidas ni impresionantes. En el libro de Nehemías se narra su reconstrucción y varias secciones han sido descubiertas. Las escrituras llaman a Esdras sacerdote y escriba, aunque más tarde el título de escriba llegó a aplicarse a quien era una autoridad en las escrituras. Al principio solo se refería a quien copiaba textos, o sea, a una especie de secretario de gente importante. Toda sociedad necesita conservar su historia. Los primeros sistemas de escritura fueron desarrollados por los sumerios hace más de 5000 años. Utilizaban una caña puntiaguda con la que hacían rasgos en tablas de arcilla blanda. Esto se conoce como escritura cuneiforme. A veces se grababan en superficies de piedra. Los egipcios crearon un sistema de escritura distinto al que llamaban jeroglíficos. Esta escritura consistía en pequeñas imágenes que representaban objetos, grupos de sonidos y sonidos individuales. Había centenares de estos símbolos y habría sido muy difícil aprenderlos todos. Por eso, solo unos cuantos sacerdotes, especialmente educados, podían leer o escribir. A mediados del segundo milenio antes de Cristo, llegó a Canaán un novedoso avance en la escritura. Para cada sonido consonantal se creó un símbolo o letra separada. Así nació el primer alfabeto. Con el tiempo, diversas culturas adaptaron este gran invento como sistema de escritura para sus respectivos idiomas.
Dos materiales principales se usaban para hacer documentos, el papel y el pergamino. El papel se hacía de la planta del papiro, que se cosechaba en el delta del río Nilo en Egipto. La materia prima se tomaba de las plantas más largas, que alcanzan más de 10 metros de altura. La corteza verde exterior se pelaba con un cuchillo y la médula interior se cortaba en tiras finas sobre las que se pasaba un rodillo contra una superficie plana. Las tiras enrolladas se cortaban según la longitud requerida. Las hojas de papiro se hacían colocando tiras paralelamente, tanto en forma horizontal como vertical, que luego se presionaban juntas. La hoja así formada se cubría con fieltro en ambos lados y luego se secaba en una prensa. Fragmentos de papiro, algunos de los cuales incluyen textos bíblicos del Antiguo Testamento, se han hallado entre los rollos del Mar Muerto en la antigua biblioteca de la comunidad de Qumran, en el desierto de Judea. Centenares de fragmentos de papiro que provienen de copias del Nuevo Testamento también han sobrevivido. Algunos de ellos datan del segundo siglo después de Cristo. La palabra Biblia proviene del nombre de Biblos, ciudad portuaria de Fenicia que era famosa por la exportación del papiro. El pergamino estaba hecho de piel preparada de manera especial, a la que se le quitaba el pelo del animal y se estiraba hasta dejarla muy delgada. Luego se alisaba con cal para hacerla muy flexible y duradera. Los rollos de pergamino eran más resistentes y duraban más que el papiro. Los rollos del Mar Muerto evidencian de primera mano la técnica ancestral en cuanto a la preparación y la escritura en pergamino. La mayoría de los rollos que se han encontrado en Qumran, incluyendo el rollo completo de Isaías, que data del primer siglo antes de Cristo, eran de pergamino. Los rollos eran largas tiras que se hacían uniendo hojas de papiro o de pergamino. Un rollo desenrollado podía llegar a medir hasta 10 metros de largo. Esta tira se enrollaba por uno de sus extremos o por ambos hasta formar uno o dos cilindros. En los extremos solían pegarse unos palos para facilitar el enrollarlos. Normalmente los amanuenses escribían solo en un lado del rollo, aunque Ezequiel 2:10 habla de un rollo escrito por ambos lados que contenía palabras de lamento, duelo y pesar. El códice o libro encuadernado con páginas individuales vino a usarse en el siglo I antes de Cristo y su uso se generalizó 1 o 2 siglos después. Así que los libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos y tal vez el Nuevo Testamento eran rollos, no cuadernos. Si una carta o documento debía enviarse a alguna parte, primero se ataba bien y luego se sellaba con un sello de arcilla o de cera derretida. Sobre la cera o arcilla aún blanda, el remitente estampaba su sello, que podía ser un anillo o un dispositivo especial. En cuanto la arcilla o la cera se endurecía, un mensajero se llevaba el rollo. Antes de que el documento pudiera ser leído, tenía que romperse el sello. Para escribir en un rollo normalmente se usaba una pluma hecha de caña. Uno de sus extremos era partido para formar una plumilla y permitir que retuviera más tinta. Ese extremo de la pluma se sumergía en agua y luego se frotaba sobre tinta seca. Esto producía una pequeña cantidad de tinta líquida en el extremo de la pluma con la que se escribían algunas letras antes de repetir el proceso. El capítulo 9 de Ezequiel menciona un estuche de escriba para llevar varias plumas y un trozo de tinta seca. Para textos breves y transitorios, se usaba una tabla plana normalmente de madera. Por un lado, tenía una capa delgada de cera. Eso permitía usar un palillo o aguja para trazar marcas y letras sobre la capa de cera. Para volver a usar la tabla, solo se alisaba la cera. Aunque la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento son de carácter figurado, tal vez algunos pasajes se refieran a tablas de arcilla, de metal o de piedra. Sobre estas tablas se escribían las palabras con un objeto duro y puntiagudo. Durante varios siglos, los persas habían trabado combate con los griegos en guerras ocasionales, y aunque a veces algunos de los lados en conflicto lograba avanzar en territorio enemigo, la mayoría de estas guerras tuvo lugar en el Asia Menor, en un área extensa situada entre las dos naciones. Entre los años 334 y 323 a.C., Alejandro, rey de Macedonia, al norte de Grecia, lanzó una serie de temerarias campañas por cada rincón del imperio persa.
En varias ocasiones derrotó a los persas y logró dominar a todo el imperio. Cuando Alejandro entró en Persépolis, dejó que sus soldados saquearan las casas de la gente rica que allí vivía. Aunque lo hizo en represalia del saqueo anterior de los persas en la Acrópolis de Atenas, era la primera vez en su larga campaña que Alejandro permitía tal pillaje. Su primer objetivo general era el de ganarse el apoyo popular del pueblo persa y ser reconocido como su legítimo soberano y no solo como un conquistador extranjero. Mientras Alejandro estaba en Persépolis, se produjo un incendio que destruyó el magnífico palacio privado de los reyes persas. Todavía discuten los historiadores si el fuego fue el resultado de una acción deliberada o si fue un accidente. Entre las conquistas de Alejandro estaba el reino de Judá. Después de su muerte en 323, su imperio se dividió entre sus 4 principales generales. Al principio el reino de Judá estuvo bajo el control de los Ptolomeos de Egipto. A comienzos del siglo III a.C., los ejércitos seleucidas de Siria derrotaron a los Ptolomeos en Paneión, al norte de Israel, y tomaron el control de Judá. El capítulo 11 del libro de Daniel habla de muchos de los acontecimientos en torno a este período. La conquista de Alejandro no fue solo militar, sino también cultural. Sus soldados fundaron ciudades en las áreas conquistadas. Estas ciudades divulgaron la cultura griega que Alejandro tanto amaba, la cual llegó a todo su imperio. Esto jugó un papel muy importante en el proceso conocido como helenismo, que proviene del nombre griego Hellas. Una de las consecuencias más significativas de la extensión cultural helenística fue el reemplazo del arameo por el griego koiné como lengua de comunicación comercial e internacional. El griego koiné es la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan varias veces las ciudades de Decápolis, las cuales eran ciudades helenísticas. Gerasa era una de las ciudades de Decápolis. Eran 10 ciudades romanas que compartían la cultura helenística. La mayoría estaba al este del río Jordán. 2 estaban más al norte de Siria y otra en Israel al occidente del Jordán. En los evangelios se dice que Jesús visitó las ciudades de Decápolis. Ciertas instituciones eran características de una ciudad helenística o polis. Lo mismo que en el judaísmo, en la cultura helenística la educación tenía la más alta prioridad. El lugar donde se impartía la enseñanza convencional era el gimnasio. Aquí los profesores enseñaban los más variados temas, entre ellos idiomas, literatura, leyes y música. Además, los estudiantes practicaban, desnudos, deportes como la lucha libre y el atletismo. Alrededor de la ciudad podían verse templos dispersos dedicados a los distintos dioses griegos. La ciudad de Gerasa contaba con este templo a la diosa Artemisa. El hipódromo era una gran estructura abierta de forma ovalada. Aquí los ciudadanos de la polis helenística disfrutaban de carreras de caballos y de carrozas. El teatro era una popular institución helenística que no se introdujo en Palestina hasta el período romano. Algunos teatros eran grandes. Este, en la ciudad de Excitópolis, podía acomodar cerca de 7.000 personas. Hay en el Nuevo Testamento varias palabras que reflejan el vocabulario del teatro. Una de ellas es la palabra hipócrites, con frecuencia transliterada como hipócrita. Esta palabra se aplicaba a un actor en el escenario. Las antiguas ciudades de Canaán o de Israel no reflejaban mucha planeación urbana. Se iban formando según la topografía y se ampliaban según la gente iba agregando casas. Las ciudades helenísticas, por otro lado, se edificaban de forma sistemática, en especial en el período romano. La calle principal se llamaba Cardo, como esta donde estoy ahora. A veces contaba con columnas en ambos lados y era donde estaban los edificios administrativos y las tiendas, que solían estar decorados con elaborados pisos de mosaico. Los carros tirados por animales dejaban sus huellas en el pavimento. Cerca del centro de la ciudad normalmente había un espacio abierto llamado el ágora.
Aquí se instalaba el mercado donde se compraba y se vendía o se cambiaban los productos agrícolas por ropa y otros productos manufacturados. También podían celebrarse aquí las reuniones públicas de los ciudadanos y a veces los profesores usaban el área techada que rodeaba este espacio conocido como estoa para impartir sus enseñanzas. En el año 168 a.C., el rey Seleucida Antíoco IV oficializó un intento por suprimir ciertas prácticas judías, como lo había hecho con otras religiones locales. Encabezados por la familia sacerdotal, los judíos se rebelaron. Este hecho, que se conoce como la rebelión macabea, se narra en los libros deuterocanónicos de los macabeos y parcialmente en el capítulo 11 de Daniel. La rebelión tuvo éxito y durante casi 100 años los judíos tuvieron el control del país. El siglo II antes de Cristo fue testigo del nacimiento de varios movimientos sectarios en el judaísmo, entre ellos el de los saduceos, los fariseos y los esenios. Hacia finales del siglo II, los judíos ampliaron su territorio con la conquista de Samaria y luego de Idumea, conocida como Edom, donde obligaron a los habitantes a abrazar el judaísmo. El rey Herodes el Grande era descendiente de estos idumeos conversos. Los judíos gobernaron el país hasta el año 63, cuando los romanos se establecieron en la región. Judea fue agregada a la provincia romana de Siria, y así llegó a su fin un siglo de soberanía judía.